proponiendo soluciones, ideas, voces y creaciones innovadoras, como también movilizarnos con iniciativas que inciden el uso de los utensilios para la vida diaria, que procedan de materiales ecológicos y de impacto positivo para el medio ambiente. Se estima que entre 19 a 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan en ríos, lagos y mares. Esta crisis no puede ser ignorada. Como sociedad, iglesia, familia, comunidad, gobierno y jóvenes, debemos unirnos a un mundo sin plásticos. Te invito a ser parte de esta causa por un mundo sin plásticos. Cada minuto que pasa se venden 1 millón de botellas de plástico en todo el mundo. No podemos permitir que esto continúe. Debemos ser agentes de cambio. Juntos podemos poner fin a la crisis global. Te invito a unirte a este movimiento en contra de la contaminación por plástico. Juntos podemos hacer la diferencia. Cuando usamos plásticos de un solo uso, la producción de estos plásticos contribuye al calentamiento global al emitir gases de efecto invernadero en cada ciclo de su vida. ¿Deberían prohibirse los plásticos de un solo uso? Al hacerlo, se evitaría que millones de toneladas de plásticos entren en la cadena de desechos. Es hora de tomar conciencia de nuestro impacto en el planeta que Dios nos ha dado. Hola, hola, hola a todos. Sean todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta tercera reunión de nuestra serie del Señor es la Tierra y lo que hay en ella. Recordemos que esta es una serie de encuentros en honor al Día de la Tierra, y que es el 22 de abril, y también el mes de la Tierra, como generalmente también lo tratamos. Yo soy Isaac Saldívar, de la organización Viva, Together for Children. Soy facilitador de redes en Viva y también soy parte del consejo directivo del movimiento con la niñez y la juventud, el movimiento con quien estamos realizando este evento. Entonces, quiero nuevamente darle la bienvenida a esta serie de encuentros hermosos donde tratamos lo importante que es el cuidado de la tierra, nuestra responsabilidad como cristianos de cuidar la creación de Dios, la mayordomía que debemos de ejercer en esta tierra para cuidar todo lo que Dios creó, y aparte la responsabilidad que Dios nos puso de cuidar esta tierra, ¿sí? Sean todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Ahí en el chat pueden poner de dónde están participando, de qué país, de qué ciudad, y también comentar un poquito de lo que hacen en este tema. Decirles, ya están escribiendo allí, genial. Pueden presentarse y contarnos de dónde vienen en el chat. Decirles que los que estamos organizando, en conjunto con el movimiento con la niñez, somos desde Viva, TIRFUN, la red de juvenil de América Latina y el Caribe, Renovemos Nuestro Mundo, Iglesias con la Niñez, Conexión Ternura, Iniciativa Amazónica World Vision. También contamos con el apoyo de Memoria Indígena, Iniciativa en las Américas para la Transformación y Reconciliación, Miqueas Latino, Alianza Evangélica Latina, Comisión de Niñez. Muy bien, vamos a dar una breve lectura bíblica que está en Salmos 24, 1-5, la nueva versión internacional, y dice así: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Salmos 24, 1, 5. Y habiendo leído, vamos a orar, vamos a entregar a Dios este momento, agradecerle por este momento y por toda su creación, ¿verdad? Oremos.
Padre Celestial, queremos presentarnos ante ti. Te damos muchas gracias porque podemos estar juntos y más aún agradecidos porque podemos hablar de tu creación, de nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos y como cristianos para el cuidado de todo lo que nos rodea, de las plantas, los animales, los bosques, los mares, todo lo que nos rodea y que podamos ser luz, que podamos detener tanta contaminación que existe hoy y podamos ser parte de la solución. Dejamos en tu mano esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como saben, en esta serie de encuentros tenemos a personas súper interesantes, ¿verdad? E importantes, niños, niñas, adolescentes, también adultos, que cada uno nos trae su experiencia que suma muchísimo. El primer encuentro fue desde una perspectiva teológica, estuvieron con nosotros algunos teólogos. El segundo encuentro del día sábado fue herramientas prácticas. Y hoy vamos a ver algunas experiencias muy interesantes, incluido de adolescentes y jóvenes. La presentadora en este momento va a ser Loida Carriel. Ella es líder del equipo de influencia de TIRPUM en ALC, asesora regional de incidencia y miembro del consejo directivo del movimiento con la niñez y la juventud. A la vez vamos a contar con componentes, que después Loida nos va a hablar más, pero está con nosotros Andrea Celeste Aquino Carpio. Ella es de la red de adolescentes y jóvenes Ecolover, por una ciudad verde e inclusiva de la Amazonía del Perú. Participó en el diálogo de jóvenes en el Congreso peruano. También está con nosotros Víctor, de la red de jóvenes de TIRPO, coordinador de incidencia política del movimiento negro evangélico en Brasil. Víctor es de Brasil y Andrea es de Perú, no lo mencioné. Y también está con nosotros Jocabet Solano, directora de Memoria Indígena, delegada juvenil en el Foro de la Organización de los Estados Americanos, representando a Panamá, negociadora en las reuniones de la COP, Iglesia en el área de acompañamiento pastoral a hermanas y hermanos indígenas. Entonces, contigo, Loida. Muchas gracias, Isaac, y buenas tardes. Qué gusto poder estar con cada uno de ustedes. Realmente es lindo poder tener este tipo de espacios para pensar, para repensar, para reflexionar y hablar de un tema tan cercano al Señor como es el cuidado de nuestra tierra. Y otro tema tan cercano como es el uso de la incidencia público-política para poder hacer realidad la justicia, precisamente a la tierra, pero también a los seres humanos. Y quisiera comenzar compartiendo con una noticia que debería ser de portada mundial de todos los medios de comunicación hoy, pero he estado ahí buscando un poco en los medios internacionales y hay muy poco o no grandes titulares, ¿verdad? No sé si han tenido conocimiento, pero qué bueno que comenzamos con este video en el cual el video nos compartía lo que está produciendo el plástico a la tierra, pero también a la humanidad. Cada uno de nosotros ya tenemos pequeñas partículas de plástico en nuestro cuerpo, igualmente los animales prácticamente del todo el planeta. Y es triste pensar en eso y mucho más triste pensar que hoy precisamente, este 30 de abril acaba de culminar en Ottawa, en Canadá, perdón, esta cuarta ronda de negociaciones para el Tratado Global de Plásticos. Sí, un tratado que lleva un tiempo ya tratándose, valga la redundancia, de que se firme, de que se acuerde, de que las naciones se pongan de acuerdo para tener un ente regulador para el uso de los plásticos. Y ¿saben algo? Los países negociadores no han respondido a la magnitud de la crisis global de plástico como se esperaba. Y así termina esta reunión global hoy en Canadá, en su capital, en Ottawa. Los observadores de esta ronda de negociaciones, donde por cierto ha estado nuestra querida colega Miriam Moreno de TIRFAN, y está en estos momentos allá precisamente. Los observadores consideran que el compromiso es una respuesta decepcionante de los países que se han negado a avanzar en este trabajo de las medidas de la producción de plástico. Yo quisiera leerles un poquito de una noticia donde dice: Ottawa, Canadá, territorio ABEC. Dice: la cuarta reunión del Comité Intergubernamental de Negociación
4, para un acuerdo mundial que ponga fin a la contaminación por plásticos, concluyó tras una sesión plenaria llena de apuros, dejando el punto más polémico para el final de la sesión: el trabajo entre sesiones, que no incluirá debates sobre los polímeros plásticos primarios. Los países decidieron seguir adelante con los trabajos entre sesiones sobre el mecanismo financiero, así como sobre productos plásticos, sustancias químicas preocupantes en productos plásticos, diseños de productos, reutilización y reciclabilidad. Los Estados miembros acordaron incluir la participación de observadores en estos trabajos. Además, decidieron crear un grupo de redacción jurídica que realizará una revisión jurídica del texto y presentará recomendaciones al Pleno. Los 7 días pasados en Ottawa, las negociaciones revelaron quiénes son los defensores de un tratado ambicioso sobre los plásticos que aborda el ciclo de vida completo de los plásticos, desde su extracción hasta su eliminación, y quiénes son los saboteadores que se pliegan a los intereses de la industria de los plásticos y los combustibles fósiles. Y remarca en esta noticia lo siguiente: Perú y Ruanda destacaron como campeones por presentar una propuesta de trabajo entre sesiones sobre polímeros plásticos primarios con el objetivo de reducir el 40% del uso mundial de polímeros plásticos primarios para el 2040. Bueno, nos alegra que un país latinoamericano, y del cual hay varios representantes ahorita en esta reunión, haya sido destacado como uno de los países campeones. Nos decepciona igualmente que esta 4ª ronda de negociaciones, va a haber una 5ª en este año también, no haya avanzado tanto como hubiésemos querido. Y fíjense, qué interesante, porque qué ejemplo tan hermoso de ver la importancia de la incidencia pública o política en estos espacios de decisión mundial, donde si llueve, todos absolutamente nos mojamos. Si no hay un acuerdo de regulación del uso de plástico, todos los que estamos en el planeta vamos a ir decayendo en nuestra salud poco a poco y día a día. Los que tengan una fe y los que no tengan una fe. Así que qué bonito ejemplo de ver cómo desde estos espacios tan importantes a nivel mundial se puede incidir. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Y bueno, como Isaac mencionó, tenemos tres ponentes realmente con mucha experiencia. Ha sido un privilegio compartir con ellos, con él y con ellas. Se trata de Andrea Celeste Aquino Carpio, la Red de Adolescentes y Jóvenes Ecolovers del Perú, el país que ha sido considerado como uno de los campeones. Nuestro querido Seth Víctor, de la Red de Jóvenes de TIRFAN y coordinador de incidencia política del Movimiento Negro Evangélico de Brasil, ha participado también en la COP. Y nuestra querida Jocabet Solano, que es una miembro permanente de las COP en los últimos años. Ella es directora de Memoria Indígena, delegada juvenil en el Foro de la Organización de los Estados Americanos, y representa a Panamá, y también negociadora en las reuniones de la COP. Realmente es un privilegio contar con cada uno de ellos, y este conversatorio va a ser como dividido por diferentes espacios. Vamos a hablar ahora en los próximos minutos sobre este tema de valorar el protagonismo de los niños, niñas, adolescentes en espacios de incidencia. Estos espacios donde se trata de influenciar, de influir en quienes tienen el poder de decidir sobre cada uno de nosotros, pero para que tomen decisiones buenas, justas, que sean para el beneficio de la humanidad. Entonces vamos a valorar este protagonismo de los niños, niñas, adolescentes en espacios de incidencia y cómo se pueden replicar estas acciones. Si bien es cierto, ninguno de nuestros ponentes ahorita ya es niño, niña o adolescente, si son jóvenes, pero nos gustaría conocer, en tu caso, José Víctor, y también Andrea, ¿qué ustedes tuvieron que aprender antes de hacer incidencia? Si lo hicieron desde la adolescencia, desde la niñez, o si lo han hecho también desde la juventud, pero ¿qué es lo que tuvieron que aprender para poder estar en esos espacios tan importantes en los cuales ustedes ya están? ¿Qué tal si cada uno tiene unos 2 minutos para poder compartir con nosotros? Adelante, comenzamos con C. Víctor. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês e poder rever algumas pessoas queridas, né, como Loida, Miriam. Então, boa pergunta. Víctor, perdón, discúlpame un ratito, solamente recordar que tenemos un canal de traducción, entonces
En estos momentos podemos cambiar nuestro canal de traducción al español para escuchar a C. Víctor. Y cuando ya termine la participación de C. Víctor, podemos nuevamente retornar al canal normal de todo el webinar. Adelante, C. Disculpen. Sí, debía haberlo explicado antes, gracias, Loida. Por las dudas, ahí abajo hay un botón que dice interpretación o interpretation. Entonces ahí le dan el clic y eligen el español para escuchar en español y portugués para escuchar en portugués. Gracias, disculpe por no haberlo dicho antes. Gracias, Loida. No te preocupes. Adelante, C. Víctor, tienes tus 2 minutos. No te hemos disminuido nada. Tá bem. Enfim, no meu caso, eu comecei a fazer incidência política muito cedo, acompanhando minha mãe no movimento de mobilização comunitária, pelo enfrentamento à precariedade urbana na minha cidade. Então, digamos que eu aprendi um pouco em casa. E também, enfim, acompanhando os movimentos que minha mãe fazia parte. Mas eu entendo que um processo, uma etapa extremamente importante na minha história foi que na adolescência eu entendi que não bastava apenas querer provocar mudança e fazer incidência, né? Eu tinha também que sentar e aprender um pouco, né? Procurar passar por algum tipo de processo formativo. Então, para mim, foi extremamente importante procurar acessar espaços, cursos que eram disponibilizados, na maioria deles online, sobre temáticas, né, e ferramentas, instrumentos necessários para fazer incidência. Então, esse processo de buscar a formação, buscar o aprendizado, né, através de pessoas que estavam disponíveis, né, para me ensinar, foi muito importante. E isso contribuiu muito para a minha formação profissional, e hoje eu trabalho com incidência política, né? Também tive a oportunidade de estagiar na Tierpan, aqui no time de advocacy no Brasil. Eu acho que esse também foi uma etapa muito importante assim para mim, colocar em prática muito do que eu vinha aprendendo. E eu acho que, enfim, sei que às vezes cursos e formações sobre processo de incidência não são fáceis de encontrar, né? Às vezes não está disponível de maneira acessível para todo mundo, mas eu gosto muito de aprender com as pessoas mais velhas, assim. Então, acho que uma coisa muito importante para mim foi estar junto a movimentos onde haviam pessoas experientes e aprender com essas pessoas, observar, entender os instrumentos e ferramentas que elas utilizavam. E acho que isso foi extremamente relevante, assim, aprender pelo exemplo. Então, acho que foram coisas que me ajudaram a aprender, né, a me formar antes de necessariamente fazer a incidência. Gracias, Víctor. Andrea, una consultita muy específicamente para ti. ¿Cómo asumes este rol de representar a jóvenes en este espacio de hacer incidencia? ¿Cómo lo has sobrellevado, Andrea? Buenas a todos. Bueno, yo por mi parte, ¿cómo le llevo con los jóvenes, no? Mayormente he trabajado con jóvenes de la iglesia desde los 15 años y motivar más que todo a cada uno de ellos. Y todo lo que pudo yo haber dicho, lo que pude haber yo hablado, también tenían que ellos ver que yo lo estoy cumpliendo. Entonces, yo empecé desde la iglesia y también también fui en la universidad y ahorita en World Vision, que nos están apoyando mucho, que nos capacitan y aparte de eso, de capacitarnos, también nos hacen formar parte del equipo para que nosotros también podamos capacitar a los demás chicos que están viniendo y están siendo parte de la organización.
Gracias, Andrea. Y bueno, aquí también tenemos con nosotros a nuestra querida Jocabet. Jocabet, en tu caso también tienes muchos años de experiencia ya haciendo incidencia política y pública. ¿Cómo asumes este rol de representar a una comunidad, a tu comunidad de los pueblos originarios para hacer incidencia, pero también a toda la comunidad de pueblos originarios de América Latina en tu representación en la COP, por ejemplo, si vas representando a Panamá, pero también nos representas a todos en América Latina? ¿Cómo lo asumes? Bueno, muchas gracias, Loida, por la pregunta. A todos los amigos y amigas que nos ven, gracias por sintonizar. Bueno, quiero quizás hacer la relación de tu pregunta con el tema de la infancia, de la niñez y la juventud. Justamente el pueblo Cuna es un pueblo que desde los cantos ancestrales de nuestros pueblos nos cantan de que somos bebés cuando estamos en el vientre y antes de los 5, 6, 7 años, las mamás nos cantan lo que desean que el bebé sea cuando crezca en su vocación. Entonces, la mayoría de la comunidad cuna lleva en sí el desafío de vivir una relación con la tierra, con la comunidad y parte de la incidencia política está en nuestras memorias orales. Entonces, no es algo que uno aprende ya de grande, sino que aprende desde que es pequeñito y de que es una niña o niño asumir un poco la responsabilidad de escuchar las realidades de nuestros pueblos es un asunto de encarnación, lo que significa que no es un asunto solamente de lo que hablamos con las palabras, sino lo que sentimos en toda nuestra corporalidad, no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestro cuerpo como comunidad. Y por lo tanto lo asumimos desde una gran responsabilidad, reconociendo que es el dolor que podemos sentir los pueblos indígenas en el Abya Yala pero también la realidad que nos acontece, que vivimos en nuestras propias realidades de violencia estructural que se vive en nuestros países. Entonces, ya cuando uno está a nivel internacional, es una cuestión más de relatar lo que está sucediendo en nuestros lugares locales, pero también qué estamos haciendo a partir de esas luchas y estas realidades. Por otro lado, también es un asunto en medio de las negociaciones a nivel internacional de intentar levantar el espíritu, despertar el espíritu de las personas que escuchan los relatos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hay deshumanización y se hace objeto a las personas y también a la tierra. Por lo tanto, hay que crear conciencia de que todos somos seres interdependientes y nos interrelacionamos. Por lo tanto, cuando estamos en estos espacios, creo que es necesario también asumir un poco el significado del camino, pero también el significado de cómo nosotros escuchamos y también proponemos las ideas en las mesas, dialogamos y hacemos incidencia, en este caso a nivel internacional, para que también los gobiernos puedan escuchar y puedan también humanizarse, perdón, en el medio de la deshumanización. Bueno, por ahí lo dejo hasta allí, Loida. Gracias, Jocabet. Qué hermoso ejemplo, cómo desde la niñez, desde el vientre y la niñez, cómo se va a través de la oralidad, se va inculcando qué se quiere y qué se tiene que hacer cuando sea más grande, ¿no? Se sea más grande y también ese sentido de justicia. Qué hermoso. Bueno, esta pregunta va para los tres, así que por favor, si nos pueden responder, tiene que ver con esta experiencia de participación, pero a través de una red. Cada uno de ustedes representan a diferentes espacios, trabajan en redes, trabajan en movimientos, trabajan en coaliciones. La mayoría son desde la comunidad de fe, desde nuestras iglesias, pero también desde la sociedad civil o espacios que son mixtos, ¿verdad? Sociedad civil en conjunto con las iglesias o con las comunidades de fe. Desde esta experiencia de participación en una red, ¿cómo pueden otros jóvenes, cómo pueden otros líderes eclesiales movilizarse a favor del cuidado de la creación? ¿Cómo podemos hacer para que más jóvenes y líderes eclesiales estén en estos espacios como el IN4, las negociaciones, la ronda de negociaciones del Tratado de Plástico? Eso es algo macro, enorme, mundial, pero también hay negociaciones en nuestras comunidades locales, en nuestro país y en nuestra región. ¿Qué recomendaciones dan ustedes para incrementar nuestro espacio, nuestra presencia pública en todos esos espacios? Adelante de pronto C, Andrea y después Jocabe. ¿Algo sucede con C, Víctor? Sí. C, te escuchamos. Ok.
Enfim, primeiramente, gostaria de dizer que é sempre muito inspirador ouvir Rocabédia, estar ouvindo e muito emocionado com tudo que ela disse. Essa pergunta acho que é, enfim, bastante desafiador, principalmente no contexto de América Latina, onde nós temos um processo de polarização política muito grande. Então, determinados temas, determinados assuntos, eles possuem um lugar de difícil acesso nas comunidades de fé, nos ambientes religiosos, porque todos aqui, por exemplo, no Brasil, né, pelo menos, a pauta ambiental, a pauta climática é sempre colocada num lugar muito politizado e a gente muitas vezes tem uma dificuldade inicial em tratar desse tema com lideranças religiosas. Então, uma estratégia que nós temos adotado aqui no Brasil, pelo menos nos processos de diálogo que eu tenho tido, trazido com lideranças religiosas, é focar na dor que nos une, né? Enfim, se a gente fala de justiça climática, é porque existe um processo de injustiça, existe um processo de desigualdade que gera impactos e que, enfim, tem nos afetado, né? Afeta determinados grupos que estão em determinadas áreas, determinados territórios. Então, uma coisa que nós temos feito para sensibilizar e conseguir trazer a agenda ambiental, trazer a agenda climática para dentro dos espaços de fé, é tratar e focar nos desastres e no impacto a, que as comunidades já estão sentindo. Eu sei que às vezes parece um pouco triste, assim, às vezes focar, né, trazer a dor, trazer o impacto, mas na nossa experiência isso tem nos trazido a possibilidade de estabelecer um diálogo para além das nossas diferenças políticas. Então, quando eu chego muitas vezes para conversar com algum pastor, com alguma liderança de alguma comunidade de fé, inclusive com a própria comunidade de fé, eu sempre inicio perguntando: quem aqui já foi afetado por alguma inundação? Quem aqui já foi ou conhece alguém que foi afetado por algum deslizamento de terra ou por qualquer outro impacto dessa crise que nós estamos vivendo? E é incrível como as pessoas se conectam a partir disso, porque, infelizmente, todas elas já passaram por alguma situação ou conhece alguém que passou por alguma situação dessa. Então, a gente tem usado aqui no Brasil essa estratégia de conectar as pessoas a partir desse entendimento do impacto que elas já estão sentindo e também tentando trazer a igreja de volta para a sua própria comunidade, porque muitas vezes a igreja que está dentro de um território que é vulnerável, ela está totalmente apática de tudo que está acontecendo ali, da dor que as pessoas daquela comunidade estão sentindo. Então, nós temos trazido essa estratégia porque, enfim, no final das contas, a igreja é a primeira instituição que responde ao impacto que as comunidades sentem, né, aos desastres. A igreja conhece bem as pessoas que estão ali, a igreja já acolhe isso, mas a igreja também precisa se responsabilizar, né, e assumir um lugar ativo nisso. Então, para além desse processo de sensibilização, nós, a partir do Movimento Negro Evangélico, nós, agora no próximo mês, vamos iniciar um processo de formação de lideranças evangélicas para, enfim, se aproximarem desse processo de enfrentamento às mudanças climáticas e também para fazer incidência política. E a ideia é que a gente consiga também sensibilizar a igreja para fazer incidência na cidade onde ela está inserida, né? Nós estamos passando por um processo de revisão do nosso Plano Nacional de Adaptação Climática, que fala muito sobre como as nossas cidades devem se preparar para enfrentar as questões climáticas, como questões de habitação, questão de mobilidade, questões de saúde, que vão precisar mudar para esse novo tempo que nós estamos enfrentando. Então, nós estamos também agora aqui investindo nessa estratégia de preparar pessoas
para incidir diretamente tanto na política local quanto na política nacional. Mas isso sempre a partir da igreja, porque a igreja é quem está no território e conhece as pessoas e é quem está lidando diariamente com elas. Enfim, não sei se consegui responder a pergunta. Gracias, sí, claro que sí. Andrea, te escuchamos. Andrea, te escuchamos. La misma pregunta. ¿Cómo trabajar en red? ¿Cómo incrementar la presencia del liderazgo o de los cristianos en esos espacios? Bueno, si bien es cierto, hablando un poquito más de cómo es Iquitos acá, acá hay mucha inundación, el sol quema horrible. Una vez fui a un centro recreativo que es muy conocido, si desean googlearlo, va a aparecer que es Centro Recreativo Quistococha, ¿no? Entonces, cuando yo quise subir a uno de los botecitos para poder estar ahí cerca al agua, y lo que más me había impactado es ver a los peces flotando. Entonces, al ver eso, yo me conmoví mucho. Y no solamente lo vi yo, lo vio mi red, que es la red Ecolover de acá de Iquitos. Entonces, como dice Víctor, es tan doloroso poder concientizar a la gente haciendo ver eso, ¿no? Porque sería lindo que la gente y nosotros entendiéramos que el planeta en sí está teniendo ya el efecto sea muy, ¿cómo decirlo? A ver, ya muy graves, ¿no? Aquí en Iquitos, bueno, si bien es cierto, no tenemos estaciones, si bien llueve o si bien hace sol, pero el sol ya no es como antes. El sol quema horrible, hay personas que tienen cáncer a la piel. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a eso, no? A la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia es el primero el que tiene que correr a hablar de esto, pero no lo hace, porque están enfocados en otras cosas. Entonces, para mí ha sido una bendición poder formar parte de estar acá con ustedes para aprender más. Y aparte de todo eso, a los jóvenes de la iglesia, a los adolescentes y niños, tratamos de concientizar, de hablarles que es bueno el reciclaje, es bueno cuidar a las plantas. El niño muchas veces no sabe cómo cuidar una planta y se va y le saca sus hojitas, pero para él es normal, pues, que es un niño, ¿no? Entonces nosotros como personas ya más grandes, ¿qué hacemos? Les enseñamos a que quizá la planta no te va a decir, allá o me duele o qué sé yo, ¿no? Te va a decir, pero sí tiene, o sea, sí siente. No habla, pero siente. Entonces, de todo eso, ¿no? Cómo poder llegar a las iglesias, nosotros llegamos a través de eso. Hoy en día la red de Ecolover, éramos solamente de lo que era de World Vision, porque salió de ahí la red. Hoy en día hay jóvenes dentro de la iglesia que están formando parte de la red de Ecolover. Y para mí es algo muy lindo porque yo les digo, hoy día nos toca reciclar. Vamos a reciclar y ellos lo hacen. Nos vamos todos en una mancha, nos dividimos por grupos y trato de que ellos puedan entender qué es lo bueno y qué es lo malo. No sé, sería todo. Gracias, Andrea. Qué bonito ejemplo de cómo desde las juventudes cristianas se puede influenciar dentro de la iglesia para poder conformar más redes de preocupación por la naturaleza, por el medio ambiente. Jocabet, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo hacemos para poder tener más personas desde nuestras iglesias en esos espacios? Bueno, sí, es un tema importante porque creo que tiene que ver con la formación de nuestro compromiso con relación a lo que entendemos, primero, cuál es nuestra teología sobre Dios, ¿no? Mucha de la teología colonial nos ha impedido en muchas ocasiones a desvincularnos con la tierra
Primero porque nos sentimos separados de la tierra. Cuando nos vemos cuando nos vemos como parte de la tierra, podemos entender que somos una comunidad creadora, ¿no? Y una comunidad creada también. Entonces, primero creo que tiene que ver con la formación y también cómo en esta formación, a la cual la mayoría de las iglesias le llaman discipulado, puede hacer una deconstrucción de lo que significa el compromiso de fe nuestro en nuestra realidad social, política, económica y también ambiental. Por otro lado, ya lo mencionaban mis compañeros y compañeras sobre nuestra realidad de cómo nos sentimos encarnados en la relación del lamento que se vive en nuestros territorios. El lamento no solamente de los seres humanos, sino el lamento de los animales, de las plantas, de los seres vivos. Esto nos ayuda también a mirar una realidad contextual y social y sentirnos parte. Desde allí creo que es importante preguntarnos cómo nosotros estamos participando localmente en nuestras luchas en nuestro barrio, en el país, a nivel regional y a nivel global. En el caso del pueblo Cuna hay congresos, hay una casa de congreso y hay reuniones que se hacen para hablar decisiones comunitarias. Eso es una parte formativa para la niñez y la juventud, porque nos invitan a ser partícipes de la realidad social. Y eso tiene que ver con cosas pequeñas, por ejemplo, el tema de cómo estamos administrando la basura, el agua, cómo estamos realmente respondiendo frente a las realidades de hambre, de enfermedades. Y creo yo que cuando uno es niño y ve estas realidades y escucha cómo los padres y las madres nos invitan a ser partícipe, hay una formación allí que va formándose en uno en un carácter de incidencia política, porque todo acto que hacemos tiene alguna participación y una incidencia política. Por otro lado, creo que es necesario entonces abrir espacios también, porque la iglesia, muchas veces los que partimos de la iglesia nos preguntan, ¿y entonces qué hacemos frente a estas realidades? ¿Cómo desarrollamos propuestas que puedan generar cambios en nuestra sociedad? Y a veces hay cosas tan pequeñas como en los grupos de jóvenes o de la niñez que se unen para mirar una necesidad y frente a necesidad, decir cómo podemos responder frente a esa necesidad. Recuerdo que, por ejemplo, en mi iglesia, los jóvenes cuando éramos niños, lo que hacíamos era participar en las cuestiones locales. Cuando había que construir una casa para una familia, lo construíamos todos, aunque algunos no teníamos tanta fuerza. En mi caso, por ejemplo, una niña de 5 años, lo que hacía era cargar un poco de un cubo de agua, pero eso era parte de la participación. Y ya cuando uno creció, hacíamos otras cosas que pudieran ser realmente de incidencia local. Por otro lado, pienso que es necesario entonces también el acompañamiento pastoral. ¿Cómo creamos estrategias pastorales para acompañar a las juventudes y a la niñez que tienen todo el deseo, la fuerza, el vigor, el ánimo y la creatividad? Allí yo creo que es necesario hacer algunas estrategias pastorales de acompañamiento a las iglesias, pero también a las juventudes y a la niñez. De hecho andamos pensando un poco eso, cómo acompañamos a los líderes indígenas que están en sus territorios luchando, en sus territorios desplazando por el tema del cambio climático, desplazados por las transnacionales y bueno, ustedes ya conocen las realidades de las comunidades indígenas, cómo acompañamos a las iglesias que están sufriendo allí. Y finalmente, yo creo que un tema muy importante que es necesario abordar es dónde también van los recursos financieros. Porque a veces bueno, Jesús decía, donde está, bueno, donde está nuestro corazón, a veces no está no necesariamente con las realidades sociales, pero a lo que voy es que muchas veces también cómo nosotros invertimos el dinero en nuestras iglesias, habla mucho también de nuestra realidad de compromiso. Yo creo que necesitamos realmente trabajar una formación teológica, me imagino que lo hablaron los teólogos y las teólogas, pero también un discipulado desde la escuela dominical, por ejemplo que estamos enseñando a la niñez y creo que es necesario hacer una relectura de los profetas y cómo nosotros hoy podemos descubrir los profetas que existen y las profetas que hoy están denunciando la injusticia y anunciando las buenas nuevas. Y esto puede estar también en realidad de que lo que vemos en la niñez y en la juventud en la América Latina, no solamente con lo que decimos, sino también con lo que se vive. Y ahí quiero hacer y terminar con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos los que denunciamos, anunciamos la buena nueva y denunciamos la injusticia,
pero el mismo cuerpo de los niños, de las niñas, de la niñez y de las juventudes, y de los pueblos indígenas y afrodescendientes, también su cuerpo mismo denuncia esa injusticia y por lo tanto hay toda una corporalidad de los profetas que tenemos que hacer una relectura sobre eso. Gracias, Jocabet. Estamos tan acostumbrados de pronto en las comunidades de fe a pensar en los otros tipos de profeta, ¿no? Que nos ofrecen cosas y nos gusta eso, pero no necesariamente en los profetas que están haciendo denuncias en esos espacios públicos. Bueno, estoy segura que ustedes tienen varias preguntas y que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas más adelante, entonces les invitamos a que las vayan poniendo en el chat de este webinar para poder tener todas las preguntas ya recolectadas después de un tiempo que vamos a comenzar este espacio. Vamos a pasar entonces a esta segunda ronda de conversación con algo tan interesante e importante como también esta primera ronda. Tiene que ver como el involucramiento de la iglesia. Ya lo comenzamos de alguna manera. Cómo involucrar a la iglesia como actor clave, no solamente llegar a ese espacio y de estar ahí sentado o sentada, escuchando, sino ser un actor clave en este compromiso, ¿no? Acompañamiento e incidencia en el cuidado de la creación. Y quizá la primera pregunta para los tres, pero sí les rogaría, por favor, porque el tiempo se nos acorta, tener respuestas de 1 minuto aproximadamente. ¿Por qué la defensa de la tierra es ahora? ¿Por qué la defensa de la tierra ya tantos años lo hemos dejado pasar? ¿Por qué la defensa de la tierra es ahora? ¿Por qué no dejar que todo se acabe, que todo se cumpla, como dice la Biblia, que son los textos que nos sacan muchas veces algunos hermanos y hermanas cuando hablamos de lo que es el cuidado de la creación? Podemos comenzar, Andrea, en tu caso, primero, después Jocabet y después Víctor. Adelante, Andrea. Ay, a ver. Dios es un Dios tan lindo, tan hermoso. Nos ama tanto, tanto, tanto que cómo no poder agradecernos de todo lo que Él nos da. Entonces, si bien es cierto, hay personas que dicen eso, ¿no? Pero aún nosotros estamos aquí en la tierra. Y mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, nos regaló, todo ha sido por gracia. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a poder expresar o agradecer, por lo menos con eso de querer cuidar lo que Él nos da? Si bien es cierto, si el planeta no estuviera, ¿cómo te puedes? Si no estuviera tan dañado como ahorita, o tal vez estuviera mejor, la profecía sí o sí se va a cumplir, ¿no? Él va a venir. Pero a nosotros nos toca, sí nos toca cuidar lo que Él nos ha dado. Es como cuando a un joven su mamá le compra algo y, y muchas veces más que todos los jóvenes, no sabemos cuidar, ¿verdad? Lo que nos dan, porque no nos cuesta, pues, no nos ha costado, pero nosotros debemos cuidar, ¿por qué? Porque es el sacrificio de nuestro Padre, y nosotros tenemos un Padre que está en el cielo, y es omnipresente y está aquí, justamente con nosotros. No lo podemos ver, pero sí yo sé que está, lo podemos sentir. Entonces, nosotros tenemos esa labor de poder cuidar todo lo que Él nos ha dado, ya sea en la flora, en la fauna, como cosas materiales. Siempre miramos nuestro beneficio, pero también tenemos que aprender a cuidar lo que nos da. Eso sería todo. Gracias, Andrea. Jocabet. Muchas gracias. Siguiendo el hilo de Andrea, muchas gracias, Andrea. Dios es un Dios creador y nosotros en nuestra confesión de fe decimos que creemos en un Dios creador de los cielos y de la tierra. Y en nuestra confesión de fe nos invita a nosotros a actuar y actuar ahora, porque estamos llamados a responder frente a las realidades de las crisis ambientales hoy día y no mañana, pensando en nuestra generación y en la generación que viene. Me gusta mucho la idea de un abuelito contando sobre que él cultivó un mango y él sabía que él no iba a ver el mango, nunca iba a comer el mango. Pero él dice, no importa, yo cultivo este mango porque yo creo que mis nietos van a comer de ese mango. Entonces trabajamos porque creemos en las nuevas generaciones, porque creemos en esta generación, pero también
seguidores de Jesús y las personas de fe estamos llamados a actuar y actuar ahora. Y esta actuar ahora nos permite a nosotros responder frente a tantas crisis que vemos, pero también reconociendo que también hay una teología del lamento, pero también hay una teología de la esperanza. Creemos en la resurrección de Jesús. Me encanta ver el pasaje de Jesús cuando hay un temblor y Jesús, y dicen, ¿dónde está? ¿Por qué buscan al que ya no está muerto? Ha resucitado. La tierra en esta manifestación y esta evidencia histórica de la resurrección de Jesús nos convoca a nosotros también a caminar en esa resurrección, a reconocer de que estamos llamados a trabajar juntos en la construcción del sueño del reino de Dios, y este sueño de Dios es también convocar a todos sus seguidores y seguidoras a que trabajemos hoy, no mañana, sino hoy día, es decir, mañana también, pero hoy es el momento. Por otro lado, y ya para finalizar, el tema este que nos convoca es porque hay una urgencia también. Y la urgencia de reconocer de que mientras nosotros estamos hablando aquí, hay gente que muere. O sea, nosotros estamos tranquilos mientras yo estoy aquí sentada y ustedes están en sus lugares, a lo mejor algunos pensando que vamos a cenar. Alguna gente está muriendo por causa de la injusticia ambiental que se vive hoy día. Y nosotros, como gente que reconoce el dolor del otro, necesitamos seguir al profeta de la compasión, que era Jesús, este profeta de la compasión, que se movía a sus entrañas y que por lo tanto reconocía la urgencia de la buena nueva. Yo creo que hay una buena nueva que tenemos que compartir como iglesia, como seguidores de Jesús. Trabajar con la iglesia, pero trabajar también en la construcción de reino significa trabajar con gente que no necesariamente conoce y vive nuestra espiritualidad cristiana, pero que están haciendo acciones concretas de denuncia frente a la realidad que se vive. Entonces, no hay, han escuchado muchos eslogans que dicen no hay otro planeta, es el único planeta que tenemos. Hay que también hacer una relectura de lo que significa para nosotros esa nueva creación, y nosotros estamos en esa construcción de esa nueva creación, reconociendo que el espíritu de la vida está presente en la tierra y por lo tanto nos convoca a nosotros a trabajar hoy. Gracias, Jocabet. El espíritu de la vida está presente en la tierra. Qué hermosa frase. Debemos apropiarnos. Sé, Víctor, tu tiempo, tu minuto. Adelante. Enfim, eu me sinto muito satisfeito pelo que Roca e Andrea trouxeram. Até fiquei pensando aqui o que acrescentar, né? Mas eu penso muito naquela mensagem, eu não lembro mais onde está escrita, qual livro, mas fala que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. E, enfim, eu acredito que trazer o reino de Deus às pessoas é ir atrás dessa justiça, né? E por isso que nós temos que lutar enfim, fazer esse processo de falar sobre essa temática e garantir que, enfim, que haja essa justiça ambiental, essa justiça climática hoje, porque, como o Roca trouxe, há pessoas que estão morrendo, né, em decorrência disso. E cruzar as nossas mãos nesse processo seria anuir, né, aceitar, admitir o sofrimento, a dor dos nossos irmãos que estão sofrendo, inclusive, por coisas que, né, nem contribuíram, né, para que houvesse. Então, eu acho que é isso. Gracias, Víctor. Y bueno, les invitamos a hacer sus preguntas. Ya hay varias preguntas ahí en el chat, así que tenemos todavía tiempo para que ustedes puedan hacerlo. Vamos a una última y tercera ronda de consultas para después entrar a este tiempo de preguntas y respuestas. Y esta tercera ronda tiene que ver con el cómo poder influenciar. Cómo poder influenciar en estos tomadores de decisiones en diferentes ámbitos, sean estos locales, nacionales, internacionales, y el por qué influenciar. Como dije, es bueno estar en esos espacios, pero no necesariamente si se va a estar sentado y escuchando. Hay que tener, hay que ser un actor clave para poder influenciar, pero también sobre qué vamos a influenciar, porque se puede estar en esos espacios para estar totalmente en contra de las políticas públicas a favor de todas las personas. Yo recuerdo hace algunos años atrás estaba en una reunión de la Organización de Estados Americanos y estábamos en una sala, algunos que estábamos influenciando por políticas públicas a favor de la niñez violentada y otros que tenían una equivocación de entendimiento realmente de cuál era la política pública en sí.
Finalmente, uno de los hermanos que estaban ahí también presentes se acercó a mí para decirme que era una afrenta para el Evangelio y que realmente yo avergonzaba al Evangelio por estar proponiendo con este grupo de sociedad civil este tipo de política pública para proteger a la niñez víctima de violencia sexual. Entonces, no solamente estar, sino de qué lado se está. Y yo quisiera entonces esta primera consulta para terminar este último bloque de 10 minutos es ¿qué implica influenciar en los tomadores de decisión? Jocabet, tú has estado en todos los tipos de espacios, locales, nacionales, internacionales, globales, mundiales. Has estado en las COP, has ido a las últimas COP, siempre, prácticamente todos los años. ¿Cómo influenciar en ese tipo de espacios para no perderte también en las cientos de personas que van por lo mismo? ¿Cómo hacerlo? Y de ahí me gustaría también escuchar a C. Víctor en la influencia en los espacios de Brasil y también Andrea. Adelante, Jocabet. ¿Cuántos minutos tengo para verme? 2 minutos, ¿te parece? Ok, está Cada uno bien, ahorita. ok, está bien. Sí, es una muy buena pregunta, porque todos los que hemos ido a la COP nos podemos perder en tantas cosas. Es un evento enorme con tantas cosas sucediendo al mismo tiempo. Pero una de las cosas importantes para mí tiene que ver también con el discernimiento. ¿Qué escogemos hacer frente en medio, en este caso, en mi caso, en la COP? Y en mi caso me he dado la tarea profundamente de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quieres que haga en este espacio, en este momento, en cada día? Porque para mí el participar en este espacio es una profunda acto espiritual que tiene que ver con la representación de lo que hacemos. En los espacios de negociaciones donde he participado, hay negociadores de todos los países y por lo general a los pueblos indígenas se nos da un minuto para poder decir lo que queremos, las demandas y las propuestas que tenemos. En ese minuto tenemos que estar bien claro qué queremos decir. En mi caso particular, como alguien que intenta estar cerca de la realidad de mi pueblo, pero también que intenta estar cerca de la realidad de los pueblos indígenas, para mí el poder tener esa participación es un momento de oración, una oración hablada y yo les cuento, yo no hablo perfectamente el inglés. En estas negociaciones hay que hablar inglés. Y muchas veces tampoco soy alguien que estudió ciencias políticas. Pero lo que sí sé es que lo que yo voy a contar y lo que voy a decir en mi corazón y mi oración es que pueda crear conciencia a quienes escuchan, a quienes están tomando decisiones. ¿Qué hacer en estos espacios? Entonces, para mí, aunque suene algo como tan básico, tiene que ver con el tema de oración. Cómo nosotros oramos de tal manera que Dios nos abra los espacios para tener estas oportunidades pequeñas, ya sea de un minuto con los negociadores, ya sea hablando con los jefes de estados, cuando tenemos que estar con ellos en reuniones, ya sea con la gente de las mismas comunidades indígenas que están negociando, ya sea también con la gente de la iglesia, con la gente de la sociedad civil. Por otro lado, el tema también de lo que vamos a decir. Obviamente tenemos que estar bien claro qué vamos a decir. Y eso significa conocer lo que está pasando en nuestros países, conocer lo que está pasando a nivel regional y conocer lo que está pasando a nivel global. Por ejemplo, tener muy presente cuáles son los acuerdos que se han tomado en distintas épocas y cómo apelamos a estos acuerdos para argumentar porque necesitamos argumentar. Por ejemplo, yo estuve en la negociación de Coronibia, pero entonces saber qué está pasando en el Acuerdo de París, qué se dijo en Egipto, qué se está diciendo en Dubái, cómo apelamos de tal manera que la gente sepa que nosotros estamos siguiendo las negociaciones a nivel local, regional y global. Y finalmente, para la iglesia, estos espacios son de misión. La gente lo ve como no es un espacio de misión. ¿Y por qué un espacio misional? Porque si estamos llamados a compartir la buena nueva y esa vida plena para toda la creación, incluye también nosotros estar anuente a los derechos y las incidencias que se están tomando allí. Y lamentablemente hay muy poca participación de hermanos y hermanas cristianos en esos espacios, pero yo creo que tenemos que ser luz en esos espacios. Entonces, brevemente eso. Gracias, Jocabet. Andrea, cuéntanos tu experiencia. Bueno, en este caso, no poder hacer participación en lugares públicos, como una vez lo hicimos en Lima, ¿no? Hacemos una pancarta gigante, lo hicimos, y el lema decía, cuidar el mundo si no habrá escasez de alimentos, y es que es algo cierto. Entonces,
con todos los chicos de la red, fuimos y pusimos en un puente. Y los carros empezaban a pitar, pitaban y alzaban su mano. Y para nosotros era muy lindo porque creo que ellos querían o necesitaban que personas como nosotros hagan esto viral. Otra cosa es que nosotros como red acá en Iquitos de Colover fuimos a la comunidad nativa de los Boras y presentamos tachos ecológicos. Y aparte, antes de presentar, nosotros dimos una charla de concientización de que cómo ellos pueden cuidar. Yo sé que ellos viven ahí, ¿no? Pero de cómo ellos también pueden cuidar, aparte, porque hablamos sobre la ley que salió, que realmente es muy fastidiosa, pero ellos no se escucharon. Y aparte de eso, también nosotros estamos queriendo llegar a través de la música. Entonces, los niños puedan escucharnos, ¿no? Les voy a cantar un pedacito de la canción que Colover creó y para que puedan también, a través de la música, puedan influenciar todo esto. Levantamos un clamor de cuidado y protección que ayude a cuidar el planeta que es nuestro hogar. Todos unidos podemos hoy recolectar y reciclar para un mundo verde y frenar la escasez y que el ecosistema salvaguardar por el cambio que haremos. Basta de ensuciar, cuidemos el planeta hoy para nuestra generación. Cuida el planeta y enseña a los más pequeños. Cuidemos el planeta hoy para nuestra generación. Cuida el planeta, Ecolover está presente aquí. Eso fue una de las canciones que creamos para poder concientizar a la gente del cuidado del medio ambiente. Eso sería todo, gracias. Gracias, Andrea. Qué hermoso tema realmente. Y creo que nos falta tener desde las comunidades de fe de nuestras iglesias más de este tipo de canciones que nos hagan reflexionar, pensar y actuar. Muchas gracias, Andrea. Aparte que tienes una voz preciosa también. C. Víctor, cuéntanos tu experiencia. Todavía tenemos unos minutos. Tienes 2 minutos para ello. Eu não vou cantar porque eu não tenho uma voz tão bonita quanto a de André, mas gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência. Enfim, a primeira coisa que me vem quando você narrou, Loida, sua experiência sendo confrontada por outras lideranças, e acho que termina sendo algo que acontece bastante quando a gente trabalha com movimentos sociais ou questões sociais, né, desse processo de confronto, mas eu particularmente tenho muito fixo na minha cabeça que Jesus tem um lado. Jesus está ao lado e caminha ao lado dos oprimidos e das pessoas que estão em vulnerabilidade. Quando nós olhamos em toda a narrativa bíblica, nós vemos o quanto que Jesus ele sempre se posicionou, ele nunca fugiu de se posicionar. Então, acho que nós, enquanto pessoas cristãs, evangélicas, também devemos assumir isso como uma postura, já que nós somos imitadores dele, né? Somos imitadores de Cristo. Então, eu entendo que Jesus tem um lado, ele está ao lado dos oprimidos, e é a partir disso que eu tenho tocado e colocado aí a minha missão. Eu acho que Roca e André trouxeram ótimas estratégias, né, e formas de engajar. Então, eu entendo também que, enfim, existe essa sequência, né? Acho que a gente não pode deixar de trabalhar formação, processos de formação e aprendizagem. Então,
Enfim, eu acho que antes de qualquer coisa, sentar e entender o que é que está acontecendo no meu contexto, no meu entorno, porque ter informações, ter dados precisos são imprescindíveis, né, no processo de incidência política. Né? A gente, sempre quando vai conversar com tomadores de decisão, a gente precisa ter em nossas mãos, em nossa mente, informações que, inclusive, vão nos ajudar a obter respostas mais rápidas, né? Porque é muito comum em processos de negociação e tomada de decisão eles darem respostas muito evasivas, né? Respostas vazias. E quando nós temos essas informações, a gente consegue ir direto ao ponto. Eu acho que outra coisa importante também é se conectar com outras pessoas, organizações ou até parlamentares, tomadores de decisão que já são sensíveis à questão climática, à questão ambiental. Enfim, então eu acho que uma atividade interessante, importante, é mapear essas pessoas que muitas vezes estão próximas a nós, podem contribuir enfim, seja com ferramentas, seja com recursos financeiros, etc., e que podem nos ajudar, né, nesse processo. Aqui, eu tenho a oportunidade de fazer incidência política nas pautas ambientais e climáticas, a partir tanto da rede de jovens, mas também a partir do meu trabalho no movimento negro evangélico. E uma coisa que nós temos utilizado muito como estratégia é adentrar e estar presente em coalizões, em grandes redes nacionais de outros movimentos que também fazem um processo de incidência política nas pautas. Porque muitas vezes nós, enquanto uma organização que não é tão grande, não temos os recursos necessários para fazer determinadas atividades de incidência política, né, que muitas vezes exigem que você viaje, que você se desloque para outra cidade, para outro país. Então, muitas vezes, nós vamos só contribuir na escrita de algum documento, nós vamos contribuir compartilhando o material, trazendo o material que está sendo produzido por essa rede, por essa coalizão, para os nossos núcleos, para as igrejas que nós mobilizamos. Então, eu acho que é muito importante isso. Nós tivemos a oportunidade de tanto fazer incidência nacional quanto internacional, né? Ano passado, eu tive a oportunidade de encontrar Roca e Miriam na COP, e foi uma experiência muito incrível. Como o Roca trouxe, nesses espaços, existem poucas pessoas evangélicas, né? Assim, mas a gente está vendo um processo de crescimento. No último ano, a gente teve um pavilhão da fé que reunia pessoas do mundo todo que estavam lutando pelas causas ambientais e climáticas movidas por sua fé. E eu acho que é um movimento que tende a crescer. E eu acho que com um passo posterior agora como a gente consegue criar uma agenda juntos, né? Uma agenda de enfrentamento às questões e às injustiças ambientais e climáticas a partir da fé. Acho que talvez seja um passo Gracias, que a gente vai Víctor. amadurecer nas próximas etapas. Gracias, Víctor. Estamos finalizando esta tercera ronda de consultas, de preguntas, pero solamente me queda unita. Y a diferencia de C. Víctor y Andrea, ustedes solamente van a tener 30 segundos para responder, pero Jocabet, un minutito porque ya le voy a hacer dos en uno. Primero es qué es la COP y segundo, el próximo año en Belém do Pará, aquí en nuestra América Latina, en Brasil, va a ser la COP 2025. ¿Qué estrategias utilizar para hacer la movilización más grande de cristianos en América Latina en defensa de nuestro planeta juntos en Belém do Pará? Jocabet, ¿qué es la COP y qué estrategia utilizar? Después de Víctor, 30 segundos y Andrea también 30 segundos. Adelante y con esa finalizamos las preguntas. Adelante, Jocabet. Muchas gracias. La COD es la conferencia de las partes, es la cumbre anual que se realiza en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se reúnen los 196 países más la Unión Europea que conforman las partes. Entonces van los estados a negociar sobre el tema de cambio climático y se realiza cada año. Perdón, ¿la otra pregunta qué era? Se me olvidó, Loida, perdón. Estrategias para la Ah, sí. movilización de cristianos más grandes de América Latina rumbo a Belém do Pará.
Sí, creo que retomo lo que dice Víctor sobre la estrategia de coalición y de trabajar en redes, porque estos espacios necesitamos tomar la fuerza, uno, de algo común. Y algo común es que, bueno, dice el Papa Francisco que estamos en la casa común, dice mi pueblo cuna que estamos en Natguana, el corazón de mamá y papá, la tierra. Estamos en la tierra, o como entendemos en la Biblia, estamos aquí en la tierra donde Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, unirnos juntos en esta estrategia de coalición, de trabajo, de participación debe ser algo común, donde no necesariamente vamos por las banderas de nuestras iglesias, denominaciones, obviamente vamos desde nuestras identidades de fe y de confesiones, pero sin embargo con una causa común, cómo incidir estratégicamente en estas tomas de decisiones. Yo creo que una estrategia es cómo redes que estamos aquí reunidos podemos organizarnos, cómo las iglesias nos podemos organizar, cómo podemos reconocer la importancia de enviar personas que puedan participar en la COT para incidir, ya sea en los espacios de negociaciones, pero también en los espacios de eventos paralelos, donde hay mucho que decir, y también los espacios, como decía Andrea, de cuando levantamos la pancarta y luchamos, porque también hay marchas, hay manifestaciones. Entonces yo creo que uno, el tema de trabajar juntos. Dos, el hecho de que las iglesias al trabajar juntos podamos decir, queremos enviar a alguna persona que pueda representarnos para incidir. Tres, creo que la formación, o sea, no solamente decir, sino hay un proceso formativo. ¿Cómo podemos empezar ese proceso de formación para las juventudes que van a participar? ¿Qué es la COT? ¿Qué se hace en la COT? ¿Cómo se puede negociar? ¿Dónde hay participación? ¿Dónde hay espacios donde podemos levantar la voz? ¿Cuándo podemos hablar con los presidentes, con los ministros, con las partes? Y cuarto, para terminar, se hace todo eso también con la oración. Y creo que es importante también que podamos orar conscientemente de que reconozcamos que Dios, como decía Víctor, está con nosotros, Jesús, está caminando con nosotros. Creo que ahí es importante también la oración y hay una reflexión teológica bíblica que nos ayude también a repensar qué estamos haciendo como iglesia en estos espacios. Gracias, Jocabés. Víctor y Andrea, creo que vamos a pasar directamente a las preguntas porque hay varias en estos momentos. Entonces, de pronto va a haber tiempo también para que ustedes puedan dar algunas ideas al respecto. Muchas gracias por este tiempo. Isaac Saldívar, adelante, él va a estar al frente de este tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Loida, también a los ponentes. Y bueno, los ponentes van a seguir aquí atentos porque hay dos preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Y voy rápido a la primera. Dice, ¿qué acciones concretas puede hacer o practicar la iglesia local en torno al cuidado de la creación? Dar algunos ejemplos, por favor. Y me gustaría hacer esta pregunta a Víctor y a Andrea, porque me gustaría enfocar en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué acciones concretas podemos hacer desde las iglesias y con niños, niñas y adolescentes? Posso começar? Enfim, eu acho que, enfim, existem várias coisas que a gente pode estar fazendo, de atividades. Eu gosto muito da experiência do que tem sido feito aqui no Brasil com Nós na Criação, que é um coletivo de jovens cristãos evangélicos que estão trabalhando as questões da criação a partir enfim, as questões ambientais a partir da igreja, a partir da leitura bíblica, né? E uma estratégia muito interessante foi a produção e criação de estudos bíblicos específicos sobre questões ambientais e climáticas. Então, mensalmente, enfim, existem encontros em que o Nós na Criação, em que os núcleos de Nós na Criação se reúnem para dialogar a partir de algum texto bíblico e olhar os fenômenos ambientais e climáticos. E eles também prepararam um material específico que serve quase como lições de escola dominical, não sei como se na América Latina toda escola dominical é a mesma coisa. Mas, enfim, esse processo de aprendizagem para crianças e adolescentes. Acho que é uma ótima estratégia. Gracias, Víctor. Eso complementa algo que en la primera reunión uno de los teólogos dijo que las Biblias para niños, las que son ilustradas, muestran mejor lo que es una Biblia, porque hay plantas, hay animales,
y es mucho más visual. Gracias, Víctor. Andrea, ¿qué ejemplos concretos podemos hacer desde la iglesia para el cuidado de la creación? Bueno, yo siempre he dicho esto, empezar primero por los niños. Creo que en la escuela dominical es algo más didáctico del poder enseñar esto. Eh, Uno de esos es poder hablar. Hay temas principalmente en la Biblia. Hay uno que está en Salmo 104:14 que dice, Él hace crecer el pasto para las bestias y las plantas para el servicio del hombre. Quiere decir eso. Dios no solo creó las plantas y todo lo que está en la tierra, sino que también las cuida y las sustenta, ¿no? Y como muestra de amor que le tenemos al Creador, que lo creó todo, también tenemos que pre pre preservar todo eso, ¿ya? Eh, Podemos ayudar mucho, sí, con niños. ¿Por qué? Porque muchas veces para llegar a los adultos es un poquito más difícil, porque a veces los adultos se cierran. Entonces, yo creo que no solamente la persona adulta puede enseñar al niño. Una vez que nosotros enseñemos a los niños, yo creo que los niños pueden enseñar a las personas de su casa. Los niños son muy inteligentes. Y aparte de eso, creo que no solamente hablarles, sino también ejecutar lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros hablamos del medio ambiente, del planeta, todo eso, un niño tú le puedes enseñar a sembrar plantas. Eso lo puedes hacer en la escuela dominical, que cada domingo, bueno, quizás no son todos los días que ellos van a la iglesia, ¿no? Quizás van los domingos en la mañana, pero ya los maestros se encargan de regar las plantas y que cada domingo ellos también lo hagan. Yo creo que esa pequeña semilla que el maestro de la escuela dominical empieza a poner en un niño, se va a hacer una planta grande. Y yo creo que sería bonito empezar primero por niños. Gracias. Gracias, gracias, Andrea. Sí, también en estos días, los días anteriores vimos algunos videos. Uno de ellos era de Ecolover, donde hacían limpiezas de playas, y otro ejemplo en otro país de limpieza de ríos. Y realmente los niños, niñas y adolescentes se involucran y con lo que nos cuentan Andrea y C. Víctor, tenemos ya muchas más pistas de lo que podemos hacer, ¿verdad? Y la idea es seguir hablando de este tema y crecer juntos. La segunda pregunta, vamos a, vamos a dar que nos responda Jocabet. Entonces dice, en el plan y desarrollo escatológico, parece sumamente importante el protagonismo de la iglesia en respuesta a un mundo que gime. Y entonces la pregunta concreta es, ¿por qué entonces parece que bregar por el cuidado planetario parece menos importante y espiritual que otras obligaciones del campo de la fe? ¿Cómo podemos hacer para crear conciencia ecológica en nuestras comunidades de fe? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, es como nuestra teología está alimentada por también una separación dicotómica cuando no entendemos la realidad de la salvación, ¿no? La salvación es la restauración, la renovación de toda la tierra y nosotros en ella. Entonces hacemos como hemos hecho una aproximación de una salvación muy individual y personal. O sea, yo me salvo y mi alma se salva, pero no reconocemos que la salvación es una salvación holística que tiene que ver con toda la tierra, es una salvación cósmica. Y nosotros somos parte de la tierra en esa renovación. O sea, no es que es solamente para los seres humanos la reconciliación, y lo podemos ver cuando Pablo habla de que en Cristo fueron reconciliadas todas las cosas. Y yo creo que desde allí también entonces se hace como hay temas más importantes y otras menos importantes, y esto realmente no es parte de una teología que nos invita a nosotros a estar más cercano a lo que Jesús tenía en mente cuando hablaba de esta salvación total. Me gustan mucho los conceptos de los nativoamericanos, por ejemplo, cuando entienden sanación, por ejemplo, para salvación, porque la sanación es como la sanación de toda la tierra. Y creo que hay que, para mí, como una teóloga que trabaja en el mundo indígena,
me ha hecho mucho bien resignificar también cómo leemos los textos bíblicos a la luz también de estas maneras de entender la fe y la vida de los pueblos indígenas. Pero bueno, este es otro tema. Con relación a la otra pregunta de acciones quizás más concretas y prácticas para la iglesia, yo creo que tenemos que ir a lo elemental y fundamental, el fundamento de nuestra fe. Dios es Dios creador. Y como Dios creador ama su creación. El libro de Génesis nos brinda una gran belleza teológica para entender el significado de ser otra vez cultivadores de la tierra, cuando dice el texto que pues venimos de la tierra, soplo aliento de vida, somos tierra y hay una parte fundamental que los pueblos indígenas hablan también sobre el tema de que somos parte de la tierra, pero también ese es otro tema. Pero pensando prácticamente, yo creo que es necesario hacer unas relecturas otra vez de los textos bíblicos, recordar que también Jesús nos decía que su padre es el labrador y él es la vid. ¿Qué significa esto? En el contexto de Génesis, que nosotros somos también llamados a la vocación del ser humano es ser labrador, es ser cultivador. ¿Qué significa que venimos de la tierra? ¿Qué significa cultivo? ¿Qué significa el hecho también de reconocer de que aquí al inicio empezaron con de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan? ¿Qué significa que le pertenecemos a Dios? Entonces yo creo que hay muchas preguntas que nos ayudan de forma concreta a hacer un análisis puntual de reconocer la importancia de aprender de los relatos bíblicos que nos enseñan esto y cómo de construir los relatos de muerte que también aparecen muchas veces en las iglesias y en la sociedad con los relatos bíblicos que hacen contracultura y que hacen una reacción contraria a esas narrativas de muerte. En resumen, en lo siguiente, hay narrativas de muertes que podemos estar viviendo cuando hacemos una desintegración de la importancia de vivir la fe en el cuidado de la tierra y cómo las narrativas bíblicas pueden ayudarnos a nosotros a deconstruir esas narrativas de muerte que están cizañas en nuestras iglesias. Muchísimas gracias, Jocabet. Y bueno, parece que al final quedó algo que nos deja con más ganas, ¿verdad? De seguir conociendo más, de ver más ejemplos. Muchísimas gracias. Antes de terminar, voy a leer un poquito algunos comentarios de los participantes. Aquí podemos ver, por ejemplo, dice Adrián, el mejor espacio de incidencia es el pueblo mismo, en las calles, plazas de nuestras comunidades de fe, no perder el tiempo en espacios limitados. También hablan mucho de la hermosa canción que nos compartió Andrea. Y también dice Carmen, las plantas tienen su propio lenguaje y te pueden hablar. Un día una me habló. Y hay varios más otros comentarios. Desde nuestra parte, muchísimas gracias a todos los que están participando. Gracias por lo que están haciendo, por lo que van a hacer a favor de la tierra, a favor de la creación de Dios. Gracias por acompañarnos en estos 3 espacios de esta serie de webinar del cuidado de la creación. La creación de Jehová es la tierra y todo lo que en él habita. Y específicamente por acompañarnos en este tercer webinar de cómo poder hacer incidencia, abogacía para el cuidado de la creación de Dios. Les hago también resaltar que todos los que estamos organizando este evento estamos comprometidos a seguir trabajando en este tema. Si ustedes quieren seguir conociendo más, pueden estar en contacto con el movimiento, con una de nuestras organizaciones y seguimos ahí para incidir más, abogar más y generar más acciones e iniciativas por el cuidado de la creación de Dios. Antes de cerrar, vamos a volver a orar. Y vamos a agradecer a Dios por todo lo que nos ha regalado, especialmente por su creación maravillosa. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias una vez más aquí. Oramos, estamos hablando contigo, queremos agradecerte por todo el regalo maravilloso de la vida, de la creación que nos has dado, por todo lo que has creado en este mundo maravilloso. Y gracias por hacernos mayordomo de todo lo que existe. Gracias por darnos esa responsabilidad del cuidado y ayúdanos a ver que esa fue tu primera y más importante que nos encomendaste, que podamos ser mayordomos de todo lo que tú creaste, cuidarlo y que todo se dé en un ambiente muy, muy bueno e integral.
Dejamos en tu mano todo lo que hablamos, Dios. Ayúdanos a que desde la iglesia podamos seguir abogando, podamos seguir creando teología que nos hable de esto, que podamos en las iglesias enseñar a la niñez, la adolescencia, la juventud sobre este tema y que podamos tener iniciativas hermosas en cada una de nuestras iglesias, nuestras ciudades, países, región y el mundo, y que desde las iglesias y las organizaciones de base de fe salgan respuestas hermosas como la que hoy pudimos ver. Sigue acompañándonos en esto y darnos sabiduría y abriendo las puertas para seguir incidiendo en este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir algunos videos, disculpen, antes de cerrar, unos videos hermosos de experiencias y ahí nos comparten. Adelante. Hola, mi nombre es Jocabet, soy del pueblo Cuna en Panamá. Sabemos que las decisiones son tomadas por las partes a nivel internacional, pero como sociedad civil y como juventudes podemos incidir que nuestras voces sean escuchadas para que haya una transformación. ¿Y cuál es la esperanza de la juventud? Nosotros como jóvenes tenemos la fuerza y la capacidad también para poder decidir, incidir y crear nuevas alternativas. Pero por otro lado, esta esperanza no es pasiva, es una esperanza activa, es una esperanza que se mueve, es una esperanza que se moviliza, es una esperanza que sueña. Soñar significa también hacer activos en medio de nuestra realidad local y en nuestra realidad global, en la iglesia, en tu comunidad de fe, en tu pueblo, en tu país, en el mundo. Las juventudes hacen la diferencia cuando nos unimos y cuando con fuerza decimos que sí a la esperanza y no a la violencia hacia la tierra. Por una gran crisis global en cuanto a los desechos. Es tiempo del... El mundo está pasando por una gran crisis global en cuanto a los desechos. Es tiempo de la acción, es tiempo de cambiar el chip, de cambiar la mentalidad. Tenemos un solo planeta, tenemos que cuidarlo, pensemos en nuestros hijos, en nuestras futuras generaciones. Y con pequeños actos, pequeñas cosas que estemos haciendo, eso va a ir sumando, ¿no? Me exige a mí, te exige a ti. No podemos seguir comprando productos que van a generar más basura. O sea, tenemos que hacer un cambio. La modificación de las acciones, de las decisiones que tomemos como adultos, pasa por conocer, pasa por reflexionar y pasa por actuar. Cristianos de todo el mundo están tomando medidas para combatir este problema. Que Dios cuide nuestra naturaleza, que proteja. Yo creo que también nosotros somos responsables en esa creación que Dios nos ha hecho para que también cuidemos la naturaleza. Es de muchísima importancia que nosotros podamos hacer algo al respecto, conviviendo bien, amando al prójimo y cuidando la creación del Señor. Estamos en el relleno sanitario de Cara a Cara, aquí en Cochabamba, Bolivia, donde diariamente se procesan 700 toneladas de basura. Es aquí donde vemos nuestros hábitos de consumo, es aquí donde vemos cuánto plástico utilizamos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad y nuestro país. Cada decisión que nosotros tomemos en el uso de plásticos importa, impacta en las vidas. Usar menos el plástico, no queremos ver así el montón de plásticos como vemos aquí en este relleno sanitario. Natanael Nehemías, ¿qué pasa si ustedes tienen basura? ¿La van a botar por la ventana del micro? No, ¿qué hacen? reciclamos. Que nosotros estamos ayudando a hacer limpieza al relleno sanitario, muchos materiales que se pueden reciclar y darle segunda vida, ¿no? La iglesia debe salir afuera, ¿no? Y debe hacer la incidencia política y también debe estar en el tema del cuidar el medio ambiente, porque es lo que Dios nos demandó, cuidemos de su creación. Y sobre todo va a ir siendo de ejemplo para las nuevas generaciones y ellos se van a criar con eso en el corazón, en la mente y en un hábito, ¿no? Hacer para su vida. Este es el único lugar donde la basura se transforma en una escoba y donde tú puedes comprar una escoba con basura, una transición de la gestión de los residuos al reciclaje, a la economía circular, al consumo sostenible, al consumo ecológico. Concientizar de lo malo que es la basura y lo bueno que es el reciclaje y cuidar nuestro medio ambiente. Renovemos en el Espíritu Santo, que nos siga transformando, como dice Romanos 12, 1 y 2, y podamos hacer las cosas bien para el Señor.
como padres cristianos debemos enseñar a nuestros hijos a cuidar la creación de Dios. Desde pequeños ya nosotros inculcarles cómo Dios creó todo. Entonces nosotros sabemos que siendo cristianos nosotros podemos traer un cambio también. Es también actuar. La fe sin obra es fe muerta, dicen, ¿verdad? Campaña Vida Plena sin Plásticos, promovida desde TIRFAN, desde iglesias, desde organizaciones, desde la Red de Jóvenes en Latinoamérica, promueve el cambio de hábitos de consumo. Solo así podremos lograr que las empresas, que nuestras familias, que la sociedad en general reduzca la cantidad de plástico que utilizamos. Vamos a convertirnos en soldados y herramientas y que nuestro país sea parte de este tratado internacional. Únete ya, únete ahora a nuestra campaña La Vida Plena es sin plástico. Pero nosotros como cristianos lo debemos hacer por amor a Dios y por obediencia a su palabra. Entonces debemos de ser ejemplo. Y entender, sí es espiritual, y por espiritual es bíblico, y debemos cumplirlo y ser parte de esto también a nivel global. Hagamos un cambio, generemos esperanza. Y que con ello podamos ayudar para que este planeta pueda tener más años de vida. Unámonos y marquemos la diferencia. Muévete hacia una vida plena sin plásticos. ¿Qué esperas para unirte a la campaña Una vida plena es sin plástico? Muy bien, y con esos hermosos videos, ahora sí cerramos. Gracias a todos por participar y sé que todos nos vamos con el compromiso enorme de cuidar la creación de Dios.